Pues vamos a continuar con esta lección que dimos inicio la clase pasada, cómo llevarnos bien con los demás, que estamos basando en Mateo capítulo 7, versos 1 al 12. Estamos haciendo un examen más detenido de estos versículos. Hemos visto algunos principios. En la clase pasada vimos el segundo principio fundamental para llevarnos bien con los demás. Decíamos que primero debemos hacer cambios necesarios en nuestra propia vida. Ahora vamos a pasar a ese tercer principio fundamental para llevarnos bien con los demás. Y ese principio es que debemos ayudar a los demás con humildad y sensibilidad. Este principio está basado básicamente en la segunda parte del versículo 5 de Mateo capítulo 7. Y hermanos, si verdaderamente amamos a alguien y vemos pecado en su vida, trataremos de ayudarle a eliminar ese pecado. Y esto está implícito en una de las definiciones clásicas del amor. O sea, el amor busca lo mejor para el ser amado. Y podemos ver que el amor verdadero no puede desentenderse o desatenderse, mejor dicho, del pecado de un ser querido, pecado que puede condenar su alma y que por eso precisamente estamos en esa condición de ayudar a nuestro hermano. Dice más adelante en Mateo, en el capítulo 18, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto es lo que se encuentra implícito en la última parte de este versículo 5, después de que Jesús mandó a cada uno sacar primero la viga de su propio ojo. Él dijo entonces, fíjense bien, él dijo entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Entonces, el Señor Jesús dijo que nuestra más alta prioridad es precisamente superar nuestros propios pecados. Pero por supuesto que no prohibió que le ayudáramos al hermano con sus pecados una vez que los nuestros estuvieran bajo control. Se podía trazar un paralelo, hermanos, con Mateo capítulo 5, que ya hemos visto en las lecciones pasadas, en los versos 23 y 24. Dice ahí, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Desde que Jesús dijo reconcíliate primero, fíjense que es bien importante, hay algunas palabras que hay que ponerle un cuidado especial y el Señor está diciendo reconcíliate primero con tu hermano y dice y entonces, o sea, ¿hasta qué pues? Hasta que hayas arreglado esa situación, ven y presenta tu ofrenda. Claro que no era el propósito del Señor Jesús prohibir la ofrenda, más bien estaba recalcando lo que debía hacerse antes de que las
ofrendas se presentaran, antes de que las ofrendas se ofrecieran. Eso es lo que el Señor estaba dándole un énfasis verdaderamente muy especial. Bueno, hay muchos pasajes que enseñan sobre la necesidad de ayudar al hermano a eliminar el pecado de su corazón y de su vida. Vamos a ver algunos de ellos. Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. También vámonos a Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Realmente, cuando yo leo esta frase, hermanos, multitud de pecados, imagínense que el Señor estaba haciendo una referencia a restaurar a un hermano o a una hermana. Y lo curioso y real es que habla de que ese hermano tiene multitud de pecados. O sea, tenemos que entender pues que dependiendo del tiempo en que hayamos dejado el camino del Señor, así estaremos cubiertos de multitud de pecados una vez hemos caído en infidelidad a Él. Bueno, la ilustración de Jesús de la paja en el ojo que se recoge en Mateo capítulo 7, versos 3 al 5, que hemos estado estudiando, nos destaca la necesidad de ayuda. Usted sabe perfectamente bien que el ojo es sensible. No hay órgano tan sensible como lo es el ojo, y es tan vital, es tan importante la función del ojo. No sé cuántas veces usted, por A o B circunstancias, ha tenido alguna enfermedad en sus ojos y que le ha imposibilitado ver normalmente, y usted se da cuenta lo maravilloso que es tener en buen funcionamiento sus ojos. Entonces, precisamente por eso es que se toma este ejemplo del ojo. El ojo es sensible, aún la más diminuta mota en el ojo no es cosa de reír. Usted, por ejemplo, si usted tiene hijos y uno de sus hijos le dice a usted que tiene una basura en su ojo, ese hijo está desesperado, está acudiendo a usted por ayuda inmediata. Es una ayuda que es en el momento, es una ayuda que el niño quiere recibirla. Lo mismo sucede en un adulto. Bueno, la ilustración, hermanos, también indica la forma cómo debe acercarse el que da la ayuda. O sea, cómo debe ser la actitud del que da la ayuda. Si yo tengo algo en el ojo y usted se ofrece a sacármelo, mi deseo es que usted sea cuidadoso y comprensivo como nunca. Imagínese, hermano y hermana, que si usted le pidiera a alguien que le ayudara a sacar una mota, una basura de su ojo, y esa persona viniera a usted con un cuchillo de carnicero, ¿cómo reaccionaría usted? Realmente usted reaccionaría en una forma abrupta, con espanto, porque usted no quiere ese tipo de ayuda. ¿Por qué estoy hablando de esta ilustración y por qué la Escritura usa mucho esta ilustración? Bueno, así de sensibles debemos de ser al tratar a los demás.
El apóstol Pablo dijo que a tal persona, de Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice que se ha de restaurar con espíritu de mansedumbre. Con ese espíritu es que se ha de restaurar al hermano, a la hermana. Evidentemente todos entendemos que todos somos pecadores ante la presencia de nuestro Dios, ante el cual sabemos perfectamente bien que compareceremos un día para ser juzgados. Por eso es que vemos que todo el mundo necesita ayuda espiritual. Yo necesito ayuda espiritual. Usted que me escucha necesita de mucha ayuda espiritual. Entonces, así que, ¿cuál es la situación y la conclusión que tenemos que entender de esto? Bueno, ayudémonos los unos a los otros, pero al hacer esto, brindemos esa ayuda con mucho cuidado y, hermanos, con mucha compasión también. Es bien importante esta situación. Con esto terminamos este tercer principio. Pero ahora quiero que pasemos a ver el cuarto principio fundamental para llevarnos bien con los demás. Y ese cuarto principio fundamental para llevarnos bien con los demás es que debemos aprender a tratar con las diferencias y con las dificultades. Bueno, esto está visto específicamente en el versículo 6. Llegamos a este versículo donde se habla de los perros y de los cerdos. Se siente duro, porque realmente fue bastante duro, pero veámoslo desde esa perspectiva completamente espiritual. He aquí, hermanos, por decirlo así, un acertijo. Este versículo parece que fuera contrario al espíritu de lo que Jesús había estado diciendo. Y la interrogante sería, ¿deberíamos recorrer el mundo llamando a los demás perros y cerdos? Solo imaginémonos, solo pensemos de que nos llamáramos entre nosotros perros y cerdos. Es algo verdaderamente ofensivo. Creo, hermanos, que Cristo añade esta declaración para equilibrar lo que Él quiere decir. ¿Qué es lo que Él quiere equilibrar? ¿Qué es lo que Él quiere decir? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, tanto a sus oyentes de aquella época como a nosotros ahora en día, es que no debemos ser hipócritas, no debemos ser criticones, que nos erigimos a sí mismos como inspectores y que a todo se le pone reparo. Sin embargo, tampoco debemos ser ingenuos. Y yo voy a tratar este aspecto porque es bien importante también. Dios, hermanos, nos dio sentido común. Todos nosotros tenemos un sentido común. Es algo maravilloso el sentido común. Usted, por ejemplo, el sentido común le dice que cuando llega a esa puerta, ahí hay 1, 2, 3 gradas. Y ese sentido común le dice de que usted tiene que tener cuidado. El sentido común lo usamos a diario, lo usamos a cada momento. Entonces, hermanos, cuando vemos esta situación de que Dios nos ha dado un sentido común, Él espera que lo usemos al tratar con la gente. ¿Por qué espera que lo usemos al tratar con la gente? No debemos ser insensibles e hipercríticos, o sea, usar la crítica en una forma destructiva, pero tampoco, como decía anteriormente, debemos de ser descuidados e ingenuos. Es decir, no podemos ponernos en un grado de ingenuidad en el sentido de ignorar el pecado
de mi hermano o de mi hermana. No podemos caer dentro de esa situación. El Señor en ningún momento nos estaba diciendo, y usted entiende bien, por mucha enseñanza que en el pasado hemos tenido, el Señor nos manda, pues. Ya leíamos de Gálatas 6, 1 y 2, de Santiago capítulo 5, versos 19 y 20, donde nos manda a restaurar al hermano que ha caído en una situación muy difícil en cuanto al pecado se refiere. Entonces, si Jesús hubiera dado solamente los versículos 1 al 5, hermanos, de Mateo capítulo 7, podríamos habernos dejado vulnerables con temor de hacer algún juicio en el cual podríamos equivocarnos y no quisiéramos que tal juicio cayera sobre nosotros. Y aquí en este versículo 6, Él indicó que hay personas que tienen ciertas necesidades de que se les juzgue, necesidades a las cuales debemos responder. Y ilustró esta verdad haciendo referencia precisamente a los perros y a los cerdos. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Antes de analizar el significado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos, hermanos, entender la naturaleza de los perros y de los cerdos, especialmente en aquellos tiempos. Estos animales, ambos se consideraban animales inmundos según la ley de Moisés. Por ejemplo, al cerdo específicamente se le llama inmundo. Dice en Levíticos en el capítulo 11 y el versículo 7. Vamos a Levítico capítulo 11 y el versículo 7. Allí está expresando esta declaración con suficiente claridad. Dice así, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. El perro también era inmundo porque no tenía pezuña hendida ni rumiaba. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver esta situación que aquí se presenta, que al leer perros, no crea usted que se trataba de mascotas consentidas. Creo que los perros a mucha gente nos agradan, mucha gente, son millones y millones y millones de personas en el mundo entero que tienen a perros de mascotas, y el perro en sus cualidades bonitas que tiene es uno de los perros más amigables que existen para con su amo. Entonces, hermanos, pero al leer perros, yo quiero decirle que no crea usted que se trataba de estas mascotas consentidas como las que muchas personas tienen, sino que aquí está hablando de perros agresivos, de perros salvajes, de perros sucios, de perros carroñeros que andaban en manadas. Y el término perros se usa a veces en la Biblia como una metáfora de los pecadores. Y yo quiero presentárselo en Mateo capítulo 15 y el versículo 26. Mire cómo expresa, dice así: respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En Filipenses capítulo 3, versículo 2, Filipenses capítulo 3 y el versículo 2 dice, guardaos, noten que duro, de los perros,
guardaos de los malos obreros, o sea, que ama y hace mentira. Con eso está relacionando, hermanos, a los perros. Entonces, fijémonos bien, hermanos, que en la mentalidad judía, el cerdo era la representación de la inmundicia. Así era considerado el cerdo. Era la representación de la inmundicia. En vista de esto, es probable que la mayoría de los cerdos, o tal vez todos, corrieran libremente por Palestina. Esto último es lo que a algunos no les agrada. Al tratar de explicar el versículo 6, algunos dicen que la expresión se vuelvan y os despedacen, fíjense bien, se vuelvan y os despedacen, debe de referirse a los perros y no a los cerdos. De este modo van a conocer, en cierto modo, su ignorancia en el conocimiento de estos animales cuando actúan con su instinto completamente bestial. No han estado cerca a lo mejor de una puerca, una cerda, una hembra pues, que tratará de arrancarle hasta lo último a usted cuando usted se acerque a sus crías, a sus cerditos. Ese animal va a hacer hasta lo imposible porque usted no se los toque. Realmente este tipo de personas no conocen la agresividad de los cerdos salvajes, de los perros salvajes, que libra por libra se encuentran entre las criaturas más peligrosas cuando se habla en el aspecto puramente salvaje. Entonces, hermanos, usted tiene que tener presente la actitud de los perros y de los cerdos. Y mire nuevamente el versículo 6, porque no por algo o por gusto, hermanos, el Señor Jesucristo usó esta ilustración. ¿Ven? Jesús presentó una vez más escenas de lo ridículo. Habló primero de dar lo santo a los perros. ¿Ustedes no creen que es ridículo esa declaración? Claro que sí, porque lo está hablando en el sentido del salvajismo de un perro, del salvajismo de un cerdo, de una cerda. ¿Ven? Entonces, el Señor habló primero de dar lo santo a los perros. No hay manera que un perro aprecie lo santo o lo sagrado. Hay quienes creen que el pasaje se refiere a la impensable situación en que un sacerdote tomara la carne del altar de los sacrificios y que esa carne la arrojara a una manada de perros. Pero hermanos, esto es algo que jamás se habría hecho. Porque, hermanos, todo lo que sobraba del cadáver de cualquier animal era quemado. Créamelo, porque lo vamos a consultar con la Sagrada Escritura. En Levítico, en el capítulo 6, vamos a consultar el capítulo 6 de Levítico. Miren, esta porción un tanto alargada, desde los versos 24 hasta el 30, miren lo que dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada.
y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Y noten, al fuego será quemada. Al fuego será quemada. Y más adelante, en el verso 17 lo repite: y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Luego, hermanos, Jesús hizo referencia a echar perlas delante de los cerdos. Otra situación ridícula, ¿verdad? Lo mismo que estábamos diciendo de dar lo santo a los perros. Jesús hace referencia a echar perlas delante de los cerdos. ¿Quién daría perlas a cerdos salvajes? Bueno, del mismo modo que los perros no pueden apreciar lo santo, hermanos, tampoco los cerdos apreciarían jamás las perlas. Entonces, vemos que apenas descubrieran que las perlas no eran un alimento para ellos, sucedería que tal vez al romperse un diente tratando de ingerirlas, estarían en efecto dispuestos a volverse a despedazar a la persona que se las dio. Esa sería la reacción, pues. Entonces, hermanos, ahora debemos preguntarnos: ¿quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos a quienes Jesús se refirió? Bueno, esta es una pregunta que se responde de la mejor manera al preguntar primero ¿qué es lo santo y qué son las perlas? Hermanos, ¿qué es lo santo y qué son las perlas? Jesús se refirió al reino, o sea, a la iglesia, como la perla preciosa. Mire aquí en Mateo, en el capítulo 13, cuando está hablando ya en forma de parábolas, ahí en los versos 45 y 46, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cómo es posible que si una perla el Señor posteriormente la compara con este hombre que la halló y vendí todo lo que tenía para poder comprar esa perla? ¿Y cómo es posible que no podamos entender esa figura de dar la perla a los perros? Es algo verdaderamente enorme esta ilustración. Entonces, al mensaje acerca del reino, o sea, la iglesia, hermanos, se le llama las buenas nuevas, o sea, el evangelio de nuestro Señor. Dice aquí en Mateo, en el capítulo 4, estamos usando bastante de Mateo, en el verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y más adelante, en el capítulo 9, verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que la palabra de Dios es santa. Dice en Romanos, en el capítulo 1 y el versículo 2, Romanos capítulo 1 y el versículo 2, hablando de esta santidad de la palabra, dice que
Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Segunda Corintios capítulo 4 y el verso 7. Miren qué hermoso lo que dice aquí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, hermanos, siendo así todo lo anterior, muchos han llegado a creer que Cristo estaba advirtiendo acerca de dar la palabra a individuos que no tienen aprecio de lo espiritual, o sea, a personas que continuamente desechan la verdad, a personas, la clase de hombres de los cuales se habla precisamente en Tito capítulo 1 versículo 15. Allí en Tito capítulo 1 versículo 15 se habla de los corrompidos, de los incrédulos, cuya mente y conciencia, dice, están corrompidos. Yo, hermanos, no me siento mal el estar insistiendo en enseñarle la palabra de Dios a una persona perversa, a una persona que no quiere escuchar la palabra de Dios, a una persona que es completamente indiferente a escuchar la palabra de Dios. Pues esto es lo que el Señor estaba diciendo: el no ofrecer lo santo a los perros, el no dar las perlas a los perros o a los cerdos, como usted quiera tomar. Esto es lo que usted tiene que entender. Yo tengo que buscar a personas que realmente andan con sed de encontrar al Señor Jesucristo, de conocer su verdad. Puede que Jesús haya tenido presente, hermanos, en aquel tiempo a los escribas y a los fariseos de su época que rehusaban aceptar sus palabras y que les habló así, de esa forma tan fuerte, hermanos. Pues esa misma situación nosotros debemos entender. Y esto mismo, hermanos, con dureza del Señor y de su servidor lo puedo decir. Esto mismo sucede para con hermanos, para con hermanas que han vuelto al camino de Satanás y que ni para atrás ni para adelante, que no quieren arreglar su vida con el Señor. Hemos hecho nuestra parte y la tendríamos que hacer, pero una vez hecho y ellos teniendo esa actitud, no tenemos por qué sentirnos responsables de su situación delante de nuestro Señor. Bueno, a algunas personas les ofende esta interpretación, hermanos, del versículo 6, pero creo que es la explicación más sencilla del pasaje y que es congruente con otros pasajes de la Escritura al dar esa comisión limitada. Jesús les dijo a sus discípulos que cuando fueran rechazados, ¿qué tenían que hacer? Sacudir el polvo de su calzado y seguir adelante. Y cada vez que los judíos rechazaban el mensaje de Pablo, por ejemplo, dice que éste se volvía ¿a quiénes, hermanos? A los gentiles. Pues estos me van a escuchar. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Hermanos, es un juicio difícil de hacer. Es un juicio difícil de hacer. No tenemos el derecho de decidir de antemano que alguien es un perro o un cerdo. Lo hemos estudiado y lo vemos porque el Señor Jesucristo lo trató. No tenemos que caer en la situación de llamarle a nadie un perro o un cerdo, porque estaríamos atentando contra su propia dignidad. ¿Ve? Y estaríamos perdiendo a esta persona y quién sabe cuántas consecuencias nefastas más lograríamos. Hermanos, el amor siempre cree lo mejor y deberíamos darle a todo el mundo la oportunidad de oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice
dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero si esa persona es renuente a esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué más queda que hacer? Nada más. Entonces, hermanos, quiero terminar diciendo que las ilustraciones que usa Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 12, aclaran que tenemos que relacionarnos con muchas diferentes clases de personas y que tenemos que aprender a tratarlas como corresponde. Hay personas sufriendo con motas en sus ojos, hermanos. Individuos que merecen nuestro amor y atención, pero también hay cerdos y perros a quienes jamás podremos ayudar. Esa es la realidad, hermanos. Resistirán todos los esfuerzos que hagamos por acercarnos a ellos. Los esfuerzos que hagamos por acercarnos a ellos muchas veces serán totalmente en vano. Lo único que les interesa de nosotros será determinar cómo despedazarnos, cómo destruirnos a nosotros. Lo mejor que podemos hacer con estas personas es dejarlos solos, dejarlos completamente solos. Considere la ternura de Jesús para con la mujer que le lavó los pies con sus lágrimas y para con la mujer sorprendida en adulterio. Y usted, hermano, hermana, haga un contraste entre esto y las duras denuncias que hace de los obstinados escribas y fariseos. Lea todo el capítulo 23 de Mateo. Una y otra vez dijo de ellos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hermanos, Cristo no dijo que se debía disparar a los perros o a los cerdos. Solo dijo que se les deje solos. No les eche los santos, no les dé las perlas. Es lo que el Señor Jesucristo dice con claridad. Y el consejo del apóstol Pablo es apropiado aquí. El apóstol Pablo nos dice: en cuanto, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su bendita palabra.